Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Virgo, ante todo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, quiero que se te quede algo grabado en tu mente. Quiero decirte que tú eres especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, tú estás vestido con un traje que emite mucha luz, corazón. Pero lamentablemente es como si estuvieras dentro de una cueva, Estás como un poco atrapado o atrapada. Esto. ¿Qué me quiere decir con esto, mi querido Virgo? O tú estás lidiando con personas que no te valoran, que puede ser el caso, o de repente te cuesta soltar a una persona también. Quizás por la costumbre, quizás de repente porque para ti es muy especial y te gustaría rescatar este tipo de energía. Pero cariño, noto que no puedes avanzar. Noto que estás un poco estancado o estancada. El otro mensaje también, mi querido Virgo, hay muchas personas como si estuvieran esperando el momento, posiblemente para que tú digas, basta ya, se acabó, ya no puedo más, tiro lo que es la toalla. Como que alguien está viendo hasta dónde tú eres capaz de soportar, hasta dónde tú eres capaz, cariño, de llegar lejos con algo, ¿vale? Es esto, Virgo. Por eso que quería decirte que tú eres especial. Si estás lidiando con personas, cariño, que no te valoran, personas que a lo mejor de repente hacen comentarios en la cual tú te sientes mal, ¿para qué lo tienes en tu vida, Virgo? Tienes que empezar a cortar con esos lazos kármicos. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol, cariño, representa lo que es al signo Leo, también representa lo que es claridad en tu vida, representa también superar obstáculos, empezar algo nuevo, mi querido Virgo. Entonces, ¿qué te estás diciendo con la carta del sol? Tienes que buscar lo que mejor te conviene para ti, Virgo. Tienes que empezar desde cero, tienes que superar ese obstáculo, tienes que recuperar tu brillo, Virgo. Cuando a veces uno está al costado de una persona que siempre nos está machacando, que siempre nos está diciendo que nosotros no estamos a la altura, que a lo mejor de repente la otra o el otro es mejor que tú, a veces terminamos por creerlo esto, cariño. Porque son personas narcisistas, ¿vale? Son personas como que saben cómo manejarte lo que es a la psicología. Virgo. Entonces, mi querido Virgo, tú eres inteligente, tú eres una persona perfeccionista, eres una persona que se da cuenta de la situación. Si ese personaje pues simplemente te está agobiando, quizás ha llegado la hora de cortar página, de cortar lazos, Virgo. Vamos a ver. Esta situación, mi querido Virgo, también puede estar relacionado con los hijos. Cariño, yo sé que es muy difícil, posiblemente me dice Richard, sí, pero ¿qué hago? Es mi hijo, es mi hija. Cariño, pero tampoco te vas a dejar arrastrar
porque a lo mejor de repente tienes también más hijos y por un hijo te vas a dejar arrastrar. ¿Cómo quedan los demás? ¿Vale? Habla muy bien con esa persona, habla muy bien con ese hijo o con esa hija que en estos momentos posiblemente te hace sentir mal. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es otra vez Capricornio, Tauro, cierras con un Aries. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Iniciales. Vamos a ver qué más me dicen. La letra Z, la letra D, la letra P, la letra C, la letra Y, la letra Q, W o M. Muy bien. Vamos a ver. A ver un mensaje del tarot Z, ¿vale, Virgo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta de la muerte. No tiene por qué ser malo, no te asustes. Simplemente la carta de la muerte es una carta de transformación, es una carta de renacimiento, Virgo. La muerte dice, el final de algo para empezar otra vez desde cero, para resurgir como el ave fénix desde tus cenizas, Virgo. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros en este momento han empezado a cerrar capítulos en su vida o has tomado la decisión, cariño, de cerrar lo que es una historia en tu vida. Puede ser que en estos momentos no sabes por dónde tirar, no sabes por dónde empezar. Esto es normal, Virgo. Cuando uno termina una historia, cuando uno de repente termina un trabajo, un proyecto, se acaba tu contrato, es como empezar otra vez desde cero. Y muchas veces estamos perdidos. Necesitamos una guía. Necesitamos que una persona nos oriente. Entonces, en este caso, una persona que tú conozcas también. O si no, cariño, puede ser que a través de esta lectura te vamos a estar orientando. Nadie llega a tu vida por casualidad, incluyéndome, Virgo. Entonces, mi querido Virgo me dice, tu historia, tu mundo no está perdido, o esta historia, este mundo no está perdido. Va a haber un renacimiento. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, también han tenido algún tipo de contacto o acercamiento con una persona de una forma pasional. Si esto lo llevamos lo que es a los sentimientos, y tú me preguntas, Richard, con este hombre, con esta mujer, he tenido un encuentro pasional. ¿Tú crees que esta situación lleve a una relación seria? Vamos a ver qué carta me sale, corazón. A ver, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Si esta situación, mi querido Virgo, lo llevamos lo que es a la parte del amor, con la persona con la cual tú has tenido lo que es un acercamiento pasional, me dice, esa persona, sus sentimientos empiezan a volver otra vez a su vida. Esa persona, cariño, ya sea por costumbre o porque te ama, empieza a surgir los sentimientos hacia ustedes, mi querido Virgo. Si esta situación, mi querido Virgo, lo llevamos lo que es en la parte económica, Richard, estoy empezando algo desde cero. ¿Tú crees que a lo mejor va a tener buen impacto en ese lugar, en la sociedad, las personas que a lo mejor tienen que consumir tu producto o de repente va a tener buen impacto en cuestión de ganancias? Va a tener buen impacto. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del Rey de Copas o la Reina de Copas. Todo lo que tú haces, mi querido Virgo, con el corazón, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque estás vibrando bien. Si te das cuenta de este personaje, cariño, hay como un escudo que está cuidando lo que es su corazón, o simplemente de su corazón, cariño, sale como un escudo. Pero ese escudo es luz, cariño, es tu energía. Todo lo que tú hagas de corazón, mi querido Virgo, te va a ir bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Hay una persona, mi querido Virgo, que se va a poner en contacto contigo. Una persona con la cual de repente, cariño, se han saludado. Una persona con la cual de repente tú no tenías contacto, pero coincidieron por la calle.
Esta persona, corazón, se pone en contacto contigo. Te manda un mensaje, te manda un correo, porque está relacionado con escrituras. No te va a llamar por teléfono, pero sí te va a escribir. Te va a escribir. Si estas dos cartas, mi querido Virgo, lo relacionamos con un deseo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy esperando que se comuniquen del banco. ¿Tú crees que me van a llamar? Te van a responder con un correo, con un mensaje. Richard, yo estoy esperando que me acepten ese contrato, ¿vale? He tenido lo que es una entrevista con una persona. ¿Tú crees que me van a llamar? Se van a poner en contacto contigo. Y si tú, cariño, estás teniendo fe, esta respuesta va a ser positiva, pero vamos a sacar una carta para poder descartar, ¿vale? Esta respuesta va a ser positiva, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas me dice, cariño, tienes que hacer caso de tu intuición. Intuición. La carta del 7 de copas representa también las oportunidades. Oportunidades. Entonces, ¿qué me quiere decir con esta carta? Que tú vas a tener una oportunidad. Aquí en este tarot no se nota, pero en el tarot, ¿en qué tarot? Vale. En el tarot TV Series, para que te des cuenta, ¿vale? A ver si le encuentro. En el tarot TV Series, a ver si le encuentro, cariño. Es importante que vosotros sepan el significado. Tengan paciencia, así también aprenden. No es porque quiera ganar tiempo. A mí me gusta dar los mensajes rápido, pero seguro que va a salir al final. Siempre es así, ¿vale? A ver, Virgo. Seguro que va a salir al final. Es que de verdad, sinceramente. Seguro que va a salir al final. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Esa es la ley de Murphy, cariño. Va a salir al final, va a salir al final. Vamos a ver. A ver. Aquí está, casi del final. Fíjate. Fíjate en esta carta, mi querido Virgo. Es importante para que vosotros, si algún día quieren aprender el tarot, sepan. Si te das cuenta, esta carta también representa al 7 de copas. Aquí hay 7 trofeos. Hay un personaje que está viendo esos trofeos y esa ventana, cariño, está como agrietada. Está a punto de romperse, ¿no? Vale, pero sin embargo está en pies. ¿Qué me dicen? Aunque parezca imposible, aunque parezca que ya no se puede salvar, cariño, va a suceder magia y va a haber una oportunidad para ti. Entonces, si una persona se pone en contacto contigo, vamos a guiarnos con esta carta, y tú de repente pensabas que jamás iban a volver a tener una oportunidad vosotros dos, con esta carta me dice, va a haber una oportunidad. ¿Por qué? Porque no está roto del todo los sentimientos entre vosotros dos. Quiere decir, cariño, que dentro de tu ser, tú todavía tienes un sentimiento por él o por ella. Él o ella también tiene un sentimiento por ti. Por eso que esta historia no se rompe y va a haber una oportunidad. Que no te llame la atención, Virgo, que una persona se ponga en contacto contigo también. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor va a haber una reconciliación con tu amigo, con tu hermano, con tus padres, con una persona especial. Pero va a haber una reconciliación, ¿vale? Por eso que es muy importante, mira, va a haber una reconciliación. A lo mejor, Virgo, tú ya lo estás sintiendo, tú lo estás pensando, etcétera, etcétera. Vamos acá más cartas, mi sacerdote. La carta también del 2 de bastos. Esto te va a parecer algo surrealista. Esto te va a parecer, cariño, como algo mágico. Inclusive muchos de vosotros van a llegar a pensar que esta persona de repente te había hecho algún tipo de amarre, por eso que tú nunca has podido sacarle de su corazón. El encuentro que tú vas a tener con esta persona, cariño, te va a dar mucho entusiasmo, te va a dar mucha alegría. Inclusive se reactiva automáticamente el amor que tú tenías por él o por ella. Porque tenemos la carta del 2 de bastos. Hay mucha pasión.
resurge, ¿ves? Aquí este personaje está con una calavera en sus manos. Quiere decir que tú creías que esta situación ya estaba zanjada. Tú creías que jamás ibas a volver a tener comunicación o contacto con esta persona, pero resurge como la carta de la muerte, cariño, desde cero. Desde cero, ¿ves? Por eso que me salió también la carta de la muerte. Aquí está la carta de la muerte, cariño. Vuelven otra vez a resurgir desde cero. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi querido Virgo. Es una respuesta general, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o otro Virgo, cariño. Casualidad. Vamos a ver qué me quiere decir en economía. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Alguien se pone en contacto contigo, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Hay una situación en tu trabajo en la cual de repente las cosas no terminaron bien, o de repente tú te has sentido traicionado por una empresa, por un negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? O estás de repente en juicio, mi querido Virgo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo he tenido lo que es un accidente en esa empresa y esa empresa no me está reconociendo lo que me tiene que dar por derecho. Porque aquí, cariño, tú has salido con discusiones, con líos, o no estás de acuerdo. La carta del as de oros. Me dicen, cariño, papá Dios va a poner a todos en su lugar. Si tú estás con un problema legal en una empresa, cariño, o tienes problemas en una empresa, me están diciendo que la suerte y la fortuna te acompaña, mi querido Virgo. Vas a salir triunfante de esta situación. La carta también del 3 de pentáculos, pero posiblemente, Virgo, tú vas a salir triunfante. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ejemplo, yo estoy pidiendo que me den $10,000. Esta situación, mi querido Virgo, sale positivo para ti, pero posiblemente de esos $5,000, $6,000, cariño, te van a decir, te lo voy a pagar, pero a plazos. A lo mejor, cariño, dentro de 3 meses, 4 meses, te van a pagar todo, ¿vale? No te van a dar lo que es el dinero de golpe, porque tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Pero, cariño, sale a tu favor. Entonces, tranquilo, tranquila, que todo va a ir bien. Vamos a ver qué me dice, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, sientes una conexión muy especial con una persona que está en la distancia. Esta persona puede ser de elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo. Delgado, delgada, o es una persona muy espiritual, piel blanca o piel trigueña. La carta también de las de copas, cariño. Esa persona que está lo que es en la distancia, te va a hablar de amor o simplemente va a querer lo que es una reconciliación. Solteros y solteras también. Muchos de vosotros, solteros y solteras del signo Virgo, posiblemente, corazón, vas a conocer a una persona que está en la distancia a través de las redes sociales o de repente si tú haces un viaje. Esa persona, cariño, es tu alma o tu llama gemela. La carta del 4 de copas, cariño. Para aquellos que a lo mejor de repente ya conocías a esta persona te pide lo que es una oportunidad, pero tú vas a pedir tiempo, vas a pedir paciencia, ¿vale? Es como que me dice, Richard, no voy a dar lo que es el primer paso hasta estar seguro o segura de esta situación. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que no superen los 30 años o simplemente su energía es muy juvenil. Muchos de ellos, cariño, vienen de un pueblo o de repente vosotros trabajan cerca de un pueblo o trabajan lo que es en el campo, la agronomía, la agroindustria, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón. Siento, mi querido Virgo, que todos vuelven. Siento, mi querido Virgo, que la fortuna te sigue. Entonces, cariño, prepárate. Por eso que yo te había visto vestido, cariño, con un traje precioso. Tú eres luz, cariño. Tú eres luz. Todos esos bloqueos que tú estás teniendo se vienen abajo y vas a brillar como el ave fénix. Hasta la vista y sé feliz, Virgo. Gracias por tu apoyo.